Secretos de la Segunda Guerra Mundial. La travesía de los buques secretos. En diciembre de 1940, marineros de la Armada alemana abordaron al mercante británico Automedon en los estrechos de Java. El grupo de abordaje buscaba los libros de códigos de la marina mercante. Los encontraron. Pero en un cajón de la sala de mapas, los alemanes se tropezaron con algo mucho más valioso: un informe de alto secreto sobre los preparativos militares británicos en el Extremo Oriente. Este documento iba a cambiar el curso de la Segunda Guerra Mundial. El barco que interceptó al Automedon no era un barco normal. Era uno de los 10 mercantes erizados de armas ocultas y tubos lanzatorpedos que navegaban en corso y atacaban a los barcos mercantes británicos sin escolta. Durante casi 3 años, estos barcos camuflados sembraron el desconcierto en la marina aliada desde el Océano Índico hasta las aguas de la Antártida. Sus efectos sobrepasaban con mucho su tamaño y su número. Con toda la apariencia de inocentes cargueros, estos corsarios estaban equipados para encontrar y destruir a los barcos mercantes enemigos. Aunque sus capitanes eran implacables en la ejecución de sus órdenes, resultaban notablemente humanitarios en el trato a las tripulaciones que capturaban. Eran combatientes en una guerra secreta que se luchaba en el inmenso espacio del mar. Una guerra en la que en cualquier momento las tornas podían volverse contra ellos por los vigilantes barcos de la Royal Navy. Los corsarios llegaron a ser una espina clavada en el costado de la Armada, a la que obligaron a desviar recursos de la batalla del Atlántico. Hasta 1943 los corsarios no fueron barridos del mar. Para entonces ya habían hundido millones de toneladas de barcos mercantes. Fue un tributo a la tenacidad de sus capitanes y a las tripulaciones bajo su mando. A pesar del estreno de una nueva flota de combate anunciada a bombo y platillo, el gran almirante Erich Raeder, comandante en jefe de la Kriegsmarine, no se hacía ilusiones sobre la tarea que le había sido encomendada. El 3 de septiembre de 1939, el día en que Gran Bretaña declaró la guerra a Alemania, escribió: «Nuestras fuerzas de superficie no pueden hacer más que demostrar cómo pueden morir con gallardía». La flota alemana estaba en una gran inferioridad numérica. 3 acorazados de los llamados de bolsillo, 2 cruceros de guerra, apoyados por 51 submarinos, 7 cruceros y 21 destructores, constituían una fuerza muy pequeña para enfrentarse al poder de la Royal Navy. No iba a haber oportunidad en esta ocasión de repetir el desafío que en 1916 llevó al definitivo enfrentamiento de flotas en la batalla de Jutlandia. Gran Bretaña comenzó la guerra con 12 acorazados, 3 cruceros de guerra, 60 cruceros y 184 destructores. Era una armada diseñada para operar a nivel mundial. Las rutas marítimas de las que dependía la supervivencia de Inglaterra estaban protegidas por los grandes cañones de sus acorazados. Más aún, la Royal Navy contaba también con 7 portaaviones. La Kriegsmarine solo tenía uno en construcción, el Graf Zeppelin, pero su destino era no ser terminado.
la Royal Navy parecía tener todas las cartas. Pero el almirante Raeder guardaba algunos ases en la manga. Estos eran sus 3 Panzerschiffe, los acorazados de bolsillo Almirante Scheer, Almirante Graf Spee y Deutschland. Construidos a mediados de los años 30, eran los primeros buques grandes propulsados por diésel. Solo 3 cruceros de guerra británicos eran superiores a ellos, tanto en velocidad como en potencia de fuego. Los acorazados de bolsillo eran una seria amenaza para las rutas marítimas con las que contaba Gran Bretaña para alimentarse y armarse. El Deutschland y el Graf Spee estaban en el Atlántico cuando estalló la guerra. El Graf Spee entró inmediatamente en acción en el Atlántico Sur y el Océano Índico. Los barcos sin escolta eran objetivos fáciles. A comienzos de diciembre, el Graf Spee había hundido 9 buques mercantes, pero sus motores habían comenzado a tener problemas. El comandante del Graf Spee, el capitán Hans Langsdorff, decidió atacar a los mercantes en las costas de Sudamérica antes de regresar a Alemania. Pero ante el estuario del Río de la Plata, el Graf Spee fue interceptado por un escuadrón de la Royal Navy constituido por los cruceros Exeter, Ajax y Achilles. Aunque totalmente sobrepasados en potencia de fuego, los buques británicos se enfrentaron al Graf Spee. El Exeter y el Ajax resultaron gravemente dañados, pero obligaron al Graf Spee a buscar refugio en el puerto uruguayo de Montevideo. Los uruguayos se negaron a permitir que el Graf Spee permaneciese en el puerto más de 72 horas. Adolf Hitler, reacio a arriesgarse a una derrota ante unidades británicas más pesadas que convergían hacia el Plata, ordenó a Langsdorff que hundiera su barco. El 17 de diciembre, el Graf Spee, con una tripulación mínima, zarpó rumbo a mar abierto. Sería el último y más corto crucero del Graf Spee. Para evitar que el buque y su equipamiento, que incluía una forma primitiva y ultrasecreta de radar, cayera en manos del enemigo, los alemanes hundieron el Graf Spee con sus propios torpedos, aparejados para explotar en los depósitos de municiones en cuanto la tripulación abandonara el barco. El capitán Langsdorff se suicidó 3 días después. En noviembre de 1940, el acorazado de bolsillo Almirante Scheer hizo una incursión por el Atlántico. Interceptó un convoy, el HX-84, protegido por un solo escolta, el crucero mercante armado británico Jervis Bay. A pesar de sus escasas posibilidades, el Jervis Bay atacó al acorazado de bolsillo, acercándose hasta 1 milla de su gigantesco adversario. El convoy se preparó para dispersarse. La valiente acción del Jervis Bay dio tiempo al convoy para escapar, pero selló su propio destino. El crucero mercante armado fue hundido, pero en la acción que siguió, el almirante Scheer solo pudo acabar con 5 de los 35 barcos del convoy. El resto escapó al abrigo de la oscuridad. Dos cruceros de guerra alemanes, el Scharnhorst y el Gneisenau, surcaron las aguas del Atlántico Norte durante 2 meses a comienzos de 1941. Había grandes esperanzas de que esta vez los corsarios en superficie causarían estragos en los convoyes británicos. La misión del Scharnhorst y del Gneisenau era cortar la vital ruta transatlántica británica.
Pero estos convoyes navegaban con una escolta mucho más fuerte. En las dos ocasiones en que los cruceros de combate alemanes se encontraron con convoyes, fueron disuadidos por los cañones de 15 pulgadas de los acorazados británicos que los escoltaban. Sin embargo, los cruceros oceánicos alemanes pudieron hundir 22 barcos no escoltados, 14 de ellos en el espacio de 2 días. Parecía un pobre resultado para la enorme inversión en barcos y tripulaciones. Finalmente, el Scharnhorst y el Gneisenau buscaron refugio en el puerto de Brest, en la costa atlántica de Francia. Allí se convirtieron en el blanco de los ataques concertados de los bombarderos británicos. ¿Podría el mando de bombarderos de la RAF destruir tan importantes buques en su guarida francesa? Tanto el Scharnhorst como el Gneisenau se mostraron muy resistentes a las bombas británicas. Los ataques resultaban espectaculares vistos desde el aire, pero causaron daños relativamente leves a los barcos alemanes. Pero mientras se ocultaban bajo sus redes de camuflaje embotellados en Brest, los cruceros de combate resultaban muy poco rentables para la Kriegsmarine. El 12 de febrero de 1942, junto con el crucero pesado Prinz Eugen y un enjambre de buques de guerra más pequeños, el Scharnhorst y el Gneisenau abandonaron Brest rumbo al Canal de la Mancha para llegar a aguas alemanas. Los británicos habían previsto este movimiento, pero suponían que se realizaría de noche. Y así fue. Un cielo muy nublado ocultaba a los buques alemanes del ataque de los bombarderos pesados y de las baterías costeras. La fuerza alemana, cuyo nombre en clave era Cerberus, despachó a las lanchas torpederas y a los bombarderos torpederos biplanos que habían sido lanzados contra ella. El Scharnhorst y el Gneisenau llegaron a aguas alemanas sin grandes daños a causa de las minas británicas en el último tramo de su viaje por el canal. Las tripulaciones lo celebraron, pero sus días de corso en el Atlántico habían terminado. También había terminado la breve carrera operativa del acorazado Bismarck, botado en 1939 y entregado a la Armada en agosto del 40. El 20 de mayo de 1941, enarbolando la bandera del almirante Günther Lütjens y acompañado por el Prinz Eugen, el Bismarck dejó el Báltico rumbo al Atlántico. Su misión era atacar las rutas de los convoyes británicos, pero la Royal Navy seguía de cerca a los dos buques alemanes. El 24 de mayo fueron interceptados por el acorazado Prince of Wales y el crucero de combate Hood. El fuego concentrado del Bismarck y del Prinz Eugen hundió al Hood. Pero los días del Bismarck estaban contados. Inmovilizado por los torpedos de los bombarderos, fue machacado hasta la destrucción por los acorazados Rodney y King George V. Parecía que el futuro estaba en un arma en expansión en la Kriegsmarine, el submarino. La cenicienta de la Armada al comienzo de la guerra representaba ahora la más seria amenaza a las rutas marinas británicas. Los submarinos actuaban en grupo y atacaban en superficie por la noche. En 1941, en 8 meses de creciente guerra submarina, hundieron 1,5 millones de toneladas de barcos. Sus víctimas se llevaron al fondo del mar prácticamente todas las cosas que los británicos necesitaban desesperadamente: trigo, carne, mantequilla, cobre, caucho, explosivos, petróleo y equipamiento militar. Pero el almirante Raeder guardaba otro truco en la manga.
Durante la Primera Guerra Mundial, la Armada alemana había utilizado cargueros transformados para atacar a los barcos británicos. El campeón de aquellos depredadores del océano fue el Moeve. En su primer crucero, en el invierno de 1915-1916, el Moeve hundió 14 barcos aliados. Unos fueron víctimas de sus cañones camuflados y otros de las minas sembradas por el corsario alemán. Un año después, el Moeve emprendió un segundo crucero. Disfrazado de buque neutral sueco, se internó en el Atlántico. Empleaba sus cañones para obligar a los barcos a detenerse y entonces enviaba un piquete de abordaje que tomaba posesión de ellos. A veces el barco era hundido y su tripulación trasladada a bordo. Si el cargamento era valioso, se enviaba a Alemania con una tripulación propia. Aunque el Moeve contabilizó 25 barcos, los submarinos alemanes representaban una amenaza mayor. A comienzos de 1915, los alemanes lanzaron una campaña de guerra submarina sin límites. Eso quería decir que los buques mercantes podían ser atacados sin aviso previo. La finalidad de esta medida era disuadir a los barcos neutrales de entrar en aguas británicas. Para combatir a los submarinos, los británicos desarrollaron su propia forma de guerra secreta. Barcos mercantes fueron equipados con armamento camuflado. Algunos de ellos tenían su base en el puerto irlandés de Queenstown, el actual Cobh, y eran conocidos como barcos Q. La táctica habitual de los submarinos era hundir los barcos mercantes con sus cañones, ya que llevaban un número limitado de torpedos que preferían conservar para atacar a los buques de guerra. Como los submarinos tenían que emerger para llevar a cabo esta tarea, quedaban expuestos al fuego de los cañones camuflados de los barcos Q. Los barcos Q patrullaban por el Atlántico Oriental, el Mar del Norte y el Mediterráneo. Estos buques, altamente secretos, llevaban tripulaciones disfrazadas de marinos mercantes. Algunos barcos Q, disfrazados de barcos pesqueros, escoltaban a las flotillas de arrastreros que jugaban un papel vital en la alimentación de la población británica. Después de haber cedido a la presión norteamericana para abandonar esta guerra submarina sin restricciones, los alemanes la reiniciaron en 1917. La tasa de hundimientos aumentó, lo que obligó a introducir el sistema de convoyes. A veces, los barcos Q de escolta actuaban en común con un submarino británico, arrastrando literalmente una línea telefónica que unía a los dos buques. Cuando se detectaba un submarino alemán en la superficie, el submarino británico se sumergía para atacarlo con torpedos. Otra táctica de alto riesgo era navegar por una zona en la que se sabía que operaban submarinos alemanes. Cuando se detectaba a uno de ellos en superficie, la tripulación fingía un ataque de pánico y se lanzaba a los botes salvavidas. Después de esto, cuando el submarino había mordido el anzuelo y se había acercado hasta ponerse a tiro, se descubrían los cañones del barco Q, se izaba la enseña blanca que lo identificaba como buque de la Royal Navy y se abría fuego contra el enemigo. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, el almirante Raeder recordó los éxitos de los corsarios secretos alemanes. Más de 20 años después, volvían a navegar. Finalmente se disfrazaron 10 mercantes para que parecieran barcos aliados o neutrales, se los dotó con cañones y torpedos y se les dio carta blanca para merodear a lo largo y a lo ancho en busca de sus presas. El espacio escaseaba en esos barcos, tenían que llevar botes de goma extra para sus grandes tripulaciones y toneladas de pintura y de estructuras necesarias para el camuflaje. Las cubiertas tuvieron que ser reforzadas para soportar el peso de la artillería oculta. El corsario Penguin montaba un cañón de 75 milímetros a proa. Su armamento principal consistía en 6 cañones de 105 milímetros, apoyados por cañones de 20 milímetros, cañones gemelos de 37 milímetros y tubos lanzatorpedos. El Penguin, denominado HK-33, zarpó de Alemania el 22 de junio de 1940, el mismo día en que la batalla de Francia finalizaba con la rendición francesa. Bajo el mando del capitán Félix Kröder,
tenía órdenes de operar en el Océano Índico, en las costas de Australia y en el Antártico. A comienzos de julio, el Penguin se había internado en el Atlántico. Pero por dura y arriesgada que fuera su misión, la tripulación pudo disfrutar de las ceremonias del paso del Ecuador. Ya habría tiempo para combatir. El 31 de julio, frente a la isla Ascensión, el Penguin hundió su primer barco, el navío británico Domingo de Larrinaga. La tripulación del mercante fue trasladada a bordo. Navegando hacia el Océano Índico, el Penguin hundió un petrolero noruego. El 12 de septiembre, el capitán Crueder observó cómo sus torpedos enviaban otro barco a las profundidades. Por entonces, la Royal Navy había montado una búsqueda intensiva del corsario alemán. Impertérrito, el capitán Crueder puso rumbo a las aguas australianas. Frente a la costa oriental de Australia y luego hacia el sur, frente a Tasmania, el Penguin comenzó a sembrar minas. Tardó poco tiempo en conseguir otra víctima, el buque mercante Rayville, el primer barco americano hundido en la Segunda Guerra Mundial. La Royal Navy estaba tomando ya medidas para proteger a los barcos mercantes en el Océano Índico. Se formaron convoyes escoltados por el pequeño número de buques de guerra disponibles para estas misiones. Uno de estos barcos era el crucero pesado HMS Cornwall, en misión de convoy en el Océano Índico. La caza del Penguin resultó frustrante. En las vastas extensiones del Océano Índico, ni siquiera podría haberse intentado sin el avión de reconocimiento Morsa. El Morsa, lento y desgarbado, pero muy maniobrable, era los ojos del HMS Cornwall, que buscaban un objetivo muy escurridizo a cientos de millas de distancia. Pero a medida que el Cornwall y su Morsa peinaban el aparentemente pacífico Océano Índico, la frustración de su tripulación crecía ante las noticias de la escalada de éxitos alemanes. A finales de noviembre de 1940, en la cuenta del Penguin figuraban 11 barcos hundidos o capturados. Crueder seguía navegando protegido por la inmensidad del océano. La tripulación del Penguin mantenía relaciones cordiales con los oficiales capturados, compartiendo con ellos el whisky y los juegos de cartas. Las noticias de casa siempre eran bien recibidas. El alojamiento y la alimentación de las tripulaciones capturadas ponían a prueba el ingenio de los alemanes. No todos los barcos interceptados por el Penguin fueron hundidos. Los que sobrevivieron fueron a veces utilizados como minadores auxiliares. Los prisioneros fueron transferidos a otros y bajo el control de tripulaciones reducidas del Penguin navegaron hasta Alemania. El Penguin se dirigía ahora hacia los témpanos de hielo de la Antártida. Su objetivo era la flota ballenera noruega que operaba en aquellas aguas. Crueder no esperaba ninguna resistencia. Los balleneros iban desarmados. El Penguin entró a saco en la flota ballenera. Muy pronto, Crueder había reunido su propia flota de 14 balleneros. Sus capitanes se entregaron pacíficamente.
Pero el comandante del Penguin no sabía que los criptógrafos británicos de Bletchley Park estaban tejiendo una red en torno al corsario alemán. En los barracones de Bletchley Park, los criptógrafos británicos habían descifrado la clave de enigma empleada por los servicios armados alemanes. Los mensajes se codificaban en enigma antes de ser radiados en Morse y eran descodificados por una segunda máquina enigma en el punto de destino. Los alemanes creían que el código de enigma era indescifrable. El endiabladamente complicado interior de la máquina aseguraba que cualquier carta codificada en ella no se repetiría tecleando 150 millones de veces. Pero los británicos habían descubierto los secretos de enigma y al final de la guerra leían millares de mensajes de enigma en tiempo real. Los criptógrafos de Bletchley podían aprovechar las claves descifradas de enigma para localizar y hundir los barcos de suministros de los que dependían el Penguin y sus barcos hermanos. Los estrechos pasillos de Bletchley estaban a miles de millas de distancia de la Antártida, pero estaban unidos a ella por una malla de información descodificada, el hilo vital de la guerra secreta que libraban los criptógrafos. Aunque era consciente del incremento de las patrullas aéreas británicas y de las escoltas más poderosas a los convoyes, Crueder decidió regresar a las aguas más templadas del Océano Índico. La incursión por el Antártico había resultado ser un provechoso paréntesis para el Penguin. Pero sus días balleneros habían terminado. Ahora el Penguin y su flotilla de balleneros capturados tenían una cita con el acorazado de bolsillo alemán Almirante Scheer. Era un punto culminante del periplo del Penguin. Los barcos pasaron tan cerca unos de otro que los hombres pudieron intercambiar saludos. Un miembro de la tripulación del Penguin recordaba más tarde que aquello parecía una reunión escolar. Al entrar por el sur, en el Océano Índico, el capitán Crueder se dirigió hacia una isla remota. El objetivo principal del grupo enviado a tierra era rellenar los depósitos de agua del Penguin. Se encajó un bidón en un arroyo y el agua fresca se canalizó hasta la orilla mediante un ingenioso sistema de tubos y mangueras. Se permitió a los miembros de la tripulación francos de servicio que bajaran a tierra en pequeños grupos. Pero muy pronto regresaron al mar en busca de presas sin escolta. El avión localizador del Penguin entró rápidamente en acción. El 25 de abril de 1941, el Penguin localizó el Empire Light, de 6.800 toneladas, en ruta desde Madrás, en la India, hacia el puerto surafricano de Durban. El Empire Light fue enviado rápidamente al fondo. El 7 de mayo, el hidroavión del Penguin avistó un petrolero cerca de la entrada del Golfo Pérsico. El capitán Crueder se aprestó a caer sobre su presa. Pero antes de que el petrolero fuera abandonado a su destino, había transmitido una señal de socorro que fue captada por el crucero británico Cornwall. La Royal Navy había por fin establecido la posición del escurridizo Penguin. Por fin, después de meses de infructuoso patrullar, la tripulación del Cornwall husmeó un posible triunfo. El Cornwall se dirigió a toda máquina a interceptar al Penguin, que se encontraba a unas 500 millas al norte. Se lanzó el Morsa. La tripulación del Cornwall estaba convencida de que por fin iba a enfrentarse al enemigo. Los dos barcos navegaban hacia un enfrentamiento.
El rastro del Penguin se dirigía hacia el Cuerno de África. Era allí donde iba a ser acorralado por el Cornwall. El Penguin se había camuflado como el carguero Tamurlane. Pero una comprobación reveló que el Tamurlane no estaba en la lista de barcos que el Cornwall podía esperar encontrarse en esa zona. La Morsa avistó al Penguin a unas 60 millas al oeste de la posición del crucero. La tripulación del Penguin sabía que un buque de guerra británico no andaba muy lejos. El Cornwall los interceptó y les dio el alto. La respuesta del Penguin no satisfizo al capitán del crucero. Sabiendo que no tenía escapatoria, Crueder izó su bandera de combate y descubrió sus cañones. Los cañones del Penguin abrieron fuego. El crucero británico respondió. Siguió un violento duelo. Pero la superioridad de fuego del Cornwall comenzó a hacerse sentir. Crueder dio la orden de abandonar el barco. Se negó a abandonar el puesto de mando envuelto en llamas cuando se inició la operación de rescate. La tripulación del Penguin y sus prisioneros, igualmente sacudidos, fueron trasladados a bordo del Cornwall. El valiente Crueder prefirió hundirse con su barco. Uno de los barcos hermanos del Penguin era el Atlantis, un antiguo carguero de 8.000 toneladas de la línea alemana Hansa. El Atlantis llevaba cañones ocultos en sus cubiertas. Como el Penguin, el principal terreno de caza del Atlantis eran las aguas del Océano Índico y el Atlántico Sur. Su comandante, el capitán Bernhard Rogge, trataba bien a sus prisioneros. El crucero del Atlantis iba a tener una gran repercusión en la situación del Extremo Oriente. La base de Singapur, eje de las defensas británicas en el Extremo Oriente, se veía amenazada por la expansión nipona hacia la Indochina francesa. Las bases que los japoneses consiguieron allí tras la caída de Francia amenazaban directamente a Singapur. A pesar de eso, la situación británica en Singapur parecía segura. Estaba bien defendida por tropas que tenían una pobre opinión de las fuerzas armadas japonesas. Para la mayoría de los observadores parecía inconcebible que en el caso de una guerra entre japoneses y británicos vencieran los primeros. Pero los británicos se encontraban en una situación de inferioridad. Sus fuerzas terrestres en la península de Malaca no tenían tanques. La defensa aérea consistía en un pequeño número de anticuados Brewster Buffalos. Pero más preocupante aún para los británicos era la pérdida del aliado francés. Tras la caída de Francia, la Royal Navy había atacado a los elementos más importantes de la flota de guerra francesa, fondeados en la base de Mers el-Kebir, en Argelia. Se consideraba vital evitar que esos poderosos buques de guerra cayeran en manos de la Kriegsmarine. Pero el ataque, por muy necesario que les hubiera parecido a los británicos, dejó una estela de amargura y suprimió un componente vital de la defensa en el Extremo Oriente. La capacidad británica de proyectar su poderío naval a escala global se vio seriamente debilitada. La Royal Navy estaba al límite. Ya no tenía capacidad para luchar una guerra europea y atlántica y al mismo tiempo prepararse para el inminente conflicto en el Extremo Oriente. Había que renunciar a algo.
En julio de 1940, los jefes de Estado Mayor británicos redactaron un informe muy pesimista sobre el Extremo Oriente. Concluía que la posición británica en la región era demasiado débil para arriesgarse a una guerra con Japón, aunque los japoneses controlaran la Indochina francesa o la vecina Tailandia. En agosto de 1940, el Gabinete de Guerra acordó enviar el informe altamente secreto de 28 páginas al comandante en jefe del Extremo Oriente. Sorprendentemente, el informe fue confiado a un buque civil, el vapor Automedon de la Blue Funnel. El 24 de septiembre zarpó hacia el puerto malayo de Penang. El Automedon nunca llegó a su destino. En los estrechos de Java se encontró con el Atlantis. Stan Hagill pertenecía a la tripulación del Automedon. Subí a cubierta a las 8 y me puse al timón. Me pongo al timón y a eso de las 8:20 avistamos un barco muy grande, muy grande. Pensamos que era holandés, porque estábamos muy cerca de las Indias Orientales holandesas. Se dirigía hacia Penang. Estábamos frente a la isla de Sumatra, en Action Head concretamente. Y cuando vimos que aquel gran barco se nos acercaba, el viejo que paseaba arriba y abajo por el puente le dijo al segundo oficial que estaba de guardia. Él le dijo: creo que es holandés, señor. Pero era el Atlantis, y su capitán se preparaba para atacar. La distancia entre ambos barcos se estrechaba. Entonces el Atlantis mostró sus verdaderos colores. Al minuto siguiente, una explosión a proa. Era un disparo de aviso. Izaron la bandera alemana. Sí, allí estaba. Entonces el viejo me dijo: todo a estribor. Y yo giré el timón todo a estribor. Eso quiere decir que la proa del barco se puso hacia allí y la popa hacia allí. Al minuto siguiente estábamos en ángulo recto con él. Finalmente era el radar, pero en ese momento no lo sabíamos porque habíamos pensado que era un barco holandés. Y al minuto siguiente, ¡bam, bam, bam! Porque nuestro capitán estaba hecho de la misma madera que Nelson. Ya no hay gente como aquella. Peleamos contra él, pero era como si le tirásemos guisantes. Podía borrarnos del mapa en un momento. Tres andanadas de tres. Bam, 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 bam. Y cuando pararon los disparos, toda esa zona había desaparecido. Todos los botes salvavidas habían desaparecido. A mi alrededor todo lo que podía ver era que el capitán había volado en pedazos. Teníamos 2 segundos oficiales, un segundo oficial auxiliar y un segundo oficial principal, y todos habían muerto. El Automedon estaba inmovilizado. El silencio se adueñó del barco, roto tan solo por el sonido del vapor que se escapaba. El carguero y su carga secreta estaban ahora a merced del Atlantis. El capitán Rogue dio la orden de abordar el barco británico. El piquete de abordaje subió a bordo. Llevaban pistolas y granadas de mano y machetes. Saltaron a bordo. Eran turcos, como los llamaban en la armada alemana, y subieron a bordo en un momento. El piquete de abordaje tenía prisa. Subieron a bordo y lo revolvieron todo. Revolvieron el barco de arriba a abajo. Uno de los oficiales alemanes tenía una misión específica: buscar materiales secretos. El Automedon estaba en una ruta comercial muy transitada y el tiempo era esencial. El oficial localizó la cámara acorazada. Los explosivos plásticos hicieron el resto. Los alemanes habían descubierto un tesoro oculto de información secreta. Órdenes para la flota, instrucciones de artillería, informes de inteligencia del MI6 y cantidades de libros de códigos de la Marina Mercante. Pero quedaba otro descubrimiento. En la destrozada sala de mapas, el oficial alemán descubrió una bolsa de lona lastrada que contenía el informe de los jefes de Estado Mayor sobre Singapur.
Se había dado la orden de arrojarla por la borda en caso de emergencia, pero los oficiales responsables de hacerlo habían muerto. Ahora estaba en manos enemigas. Unos momentos después, el Automedon fue hundido. Había sido un provechoso día de trabajo para el capitán Rogue y su tripulación. El capitán Rogue comprendió la importancia del informe de los jefes de Estado Mayor y se aseguró de enviarlo rápidamente a Japón. En Tokio, el agregado naval alemán, el contraalmirante Paul Wernicke, se lo entregó al jefe del Estado Mayor de la Armada japonesa, el almirante Kondo. El diario de Wernicke recoge el sensacional impacto que tuvo sobre la estrategia japonesa el informe capturado en el Automedon. Kondo me dijo lo valiosa que era para la Armada Imperial la información contenida en el memorándum del Gabinete de Guerra. El significativo debilitamiento del Imperio Británico no podría haber sido apreciado por las apariencias externas. El informe tuvo un impacto decisivo sobre la estrategia japonesa. El almirante Yamamoto, comandante de la flota combinada japonesa, decidió que podía luchar contra los británicos y los americanos en el Extremo Oriente. El 7 de enero de 1941, Yamamoto escribió a su ministro de Marina que si la armada norteamericana podía ser destruida en una sola batalla, las dispersas fuerzas británicas y holandesas al sur de Filipinas no podrían ofrecer una resistencia eficaz a un ataque japonés. Se hizo una planificación detallada para la destrucción de la flota del Pacífico norteamericana en su base hawaiana de Pearl Harbor. La suerte estaba echada para la guerra en el Pacífico. En Londres, el almirantazgo fue rápidamente informado de la pérdida del material secreto de la cámara acorazada del Automedon. Pero sorprendentemente el almirantazgo pareció pensar que el informe de los jefes de Estado Mayor había sido arrojado por la borda. Se dieron órdenes para cambiar los códigos de la Marina Mercante, pero no se hizo nada más. Los británicos siguieron sin saber que la intercepción del Automedon había puesto en marcha unos acontecimientos que llevarían a una de las mayores derrotas militares del país. Un año después, el 15 de febrero de 1942, los japoneses obligaron a rendirse a la guarnición inglesa de Singapur. Fue una humillación sin precedentes. Durante el curso de la Segunda Guerra Mundial, el emperador japonés Hirohito solo condecoró a 3 alemanes con espadas de samurái. El primero fue Hermann Göring, lugarteniente del Führer y jefe de la Luftwaffe. El segundo fue Erwin Rommel, el zorro del desierto y comandante del Afrika Korps. El tercero fue Bernhard Rogge, comandante del corsario Atlantis. Pero la carrera del Atlantis no había terminado aún. De regreso a Alemania, el capitán Rogge se apuntó su 22ª y última víctima, el buque noruego Silvaplana, el 10 de septiembre de 1941. El Atlantis había doblado el Cabo de Hornos y estaba ya en la costa occidental de África, donde tenía que reunirse con un submarino para recargar combustible. La operación parecía desarrollarse con toda normalidad. Entonces apareció en el horizonte el crucero pesado británico Devonshire. El submarino se sumergió rápidamente, dejando un delator reguero de petróleo en el agua. El Devonshire abrió fuego contra el Atlantis. Rogge y su tripulación pusieron cargas de retardo y abandonaron el barco. Uno de los polvorines del Atlantis estalló y el barco se fue al fondo. El capitán del Devonshire
se alejó ante el temor de la presencia de un submarino. Finalmente, el submarino volvió a emerger para recoger a los supervivientes del Atlantis. Se enfrentaba ahora a un desconcertante problema de logística. El submarino recogió a los especialistas de Rogue heridos e insustituibles. El resto se apiñaba en la cubierta o era remolcado en los botes salvavidas del Atlantis. 3 días después, el submarino se reunió con el barco alemán de suministros Python. Comenzó otro traslado, pero antes de que estuviera completado apareció en escena un segundo crucero británico. Era el Dorsetshire, famoso por haber dado el golpe de gracia con un torpedo al Bismarck. El Python fue atacado y hundido. Sus supervivientes, junto con los hombres del Atlantis, quedaron a merced de los submarinos que se dirigían hacia el lugar. Llegaron unos submarinos italianos y el extraño convoy puso rumbo al puerto de Saint-Nazaire, en la costa atlántica francesa. Los alemanes que vieron el interior de los submarinos italianos quedaron asombrados por el lujo al que estaban acostumbrados sus oficiales. A finales de diciembre, tras un viaje de 5.000 millas, un total de 8 submarinos depositaron a los supervivientes en Saint-Nazaire. El alivio era palpable. Los hombres del Atlantis fueron a la catedral de Saint-Nazaire a dar gracias por su liberación tras 655 días en el mar. El siguiente destino era Berlín, donde el almirante Raeder recibió con honores a la tripulación del Atlantis. Raeder regaló a los hombres de Rogue un broche especial como recuerdo de su increíble viaje. Los corsarios oceánicos secretos alemanes habían dejado su marca en la historia naval, pero fueron los submarinos los que llevaron a su punto álgido la batalla del Atlántico en el verano de 1943. Los submarinos llevaban todas las de ganar hasta que fueron sobrepasados por el material y los recursos técnicos superiores desplegados por los aliados. Dos años después, la guerra se acercaba a su fin a medida que el Ejército Rojo se abría paso a través de las ruinas de Berlín. En el caos de la derrota no se olvidaron los éxitos de los corsarios oceánicos. Se izó la bandera roja sobre el Reichstag. Y en los días que siguieron a la rendición alemana, un submarino navegó por el Támesis con la enseña blanca. El último de los corsarios oceánicos había sido hundido por un submarino americano en noviembre de 1943. En 3 años y medio de guerra no convencional, los corsarios habían hundido casi 1 millón de toneladas de barcos aliados, incluyendo el crucero australiano Sydney. Con ello, sus tripulaciones habían distraído buques de guerra aliados vitales para la lucha a vida o muerte con los submarinos en el Atlántico. Aquellas tripulaciones combatieron de una forma que uno de sus prisioneros británicos describió como una maldita buena muestra de valor y caballerosidad. 6 de los corsarios oceánicos fueron hundidos en acción. Y uno de ellos, el Atlantis, jugó un papel fundamental en el desencadenamiento de la guerra en el Pacífico.
El oficial alemán que registró el Automedon difícilmente podría haber esperado encontrar un documento de tanta importancia estratégica metido en una bolsa lastrada en el cuarto de mapas del barco. Fue uno de los pasos cruciales en el camino de la guerra en el Extremo Oriente. Y también jugó un papel importante en la más desastrosa derrota militar en la historia del Imperio Británico. Pero tal vez lo más extraordinario de todo sea el viaje final de los hombres del Atlantis en una gesta épica de salvamento y de resistencia en alta mar.